Continuamos, amables televidentes, con Telematutino 11, Jacqueline Morel, este servidor Ramón Núñez Ramírez. Señores, también no podemos olvidar el tema de las elecciones. La Junta ha seguido trabajando, la Junta ha seguido sobre su calendario, pero es evidente que a 42 días de las elecciones congresuales y presidenciales es imposible este estado de situación porque no sabemos si en mayo esto va a estar superado. Exactamente. Bueno, tenemos ya en la línea telefónica al doctor José Silies Ruiz, maestro de la medicina, neurólogo, gran amigo y colaborador de este programa. Buenos días, doctor José Silies. Muy bueno, muy bien, un placer, enorme, un honor para mí. Sí, exactamente, doctor. Sí, Bien, en estos días yo me enteré, creo que fue por WhatsApp que usted me envió, que algunos pacientes del coronavirus pierden el olfato y pierden el sentido del gusto. Es decir, los alimentos no le saben absolutamente a nada. sí. ¿Realmente esto es cierto y por qué se produce ese fenómeno? Sí, es cierto. En un porcentaje mínimo, felizmente, un porcentaje muy bajo, se presenta. Se determinó desde China, empezaron los primeros casos de presentarse del caso de la pandemia, se registraron los primeros casos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que realmente acontece? Sucede que el olfato es es la sensación más antigua que el humano conoce. Lo primero que hicimos fue oler, ¿verdad? Igualmente que como lo hacen los animales. Entonces, ¿qué pasó? ¿O qué ha pasado con ese grupo? El, 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 el virus ataca 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 el olfato, ¿verdad? ¿Y qué pasa? O sea, se puede ir el olfato, pero como el gusto, que también utiliza esa vía olfatoria en un 80%, solamente un 10 a 15% se percibe con la lengua, en la parte posterior de la lengua, para darle percibir la textura de los alimentos. Entonces, hay una estima, de acuerdo a los grupos, a todas las series estudiadas en China, en España, en Italia, que alrededor de un 6% pierden el olfato y el gusto. Lo pierden automáticamente. O sea, se pierde totalmente. Es decir, que si una persona, en estas circunstancias, vamos a poner República Dominicana, pierde el olfato sin tener sinusitis, o sea, porque la sinusitis, como es la inflamación nasal, ¿verdad? Puede producir la pérdida del olfato, pero si no hay esto, ¿no? Es una situación de circunstancias. De hecho, de los primeros médicos, tanto en China como como en Italia, que fueron afectados fueron los otorrinos, porque la gente iba al otorrino sin síntomas, o sea, no había ninguna sintomatología que pudiera o no decirse decirlo, bueno, tiene una anosmia, que es la disminución de la olfacción, o tiene una ageusia, que es la pérdida del gusto, pero no se sabía, o sea, el paciente no sabía nada, ni se conocía, entonces se infectaba el médico y muchos de los médicos inicialmente afectados fueron los otorrinos. En ese sentido. Uh-huh. Sí. Ok, doctor Silies, pero usted argumenta de que solo un porcentaje mínimo de los pacientes con COVID puedan presentar esa disminución en el olfato y en el gusto. Un poco. Bueno, aunque es un indicador, no necesariamente todos los que tengan el COVID pudieran experimentar esa sensación. No. Ahora, porcentaje es doctor, muy poco. mi pregunta es la siguiente. Uh-huh.
Mi pregunta consiste en que cuáles son las manifestaciones o las afectaciones neurológicas o cerebrales que pudiera tener el COVID a una persona que lo esté padeciendo. Sí, bueno, felizmente el COVID no es un virus que le guste el sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Innegablemente que si usted toma ahora mismo la población mundial y le hiciera un examen del miedo, del terror, obviamente, estaríamos afectados en un 90%. Pero eso no es afectado por el virus. Estamos afectados por las circunstancias que ha generado la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiero decir esto que es un aspecto emocional. La Organización Mundial de la Salud define la salud como no solo la ausencia de enfermedad física, sino también el estado de bienestar emocional y psíquico. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que estamos viviendo, o sea, si le hacemos un examen a la población mundial, si pudiéramos tomar, por ejemplo, una muestra de sangre para determinar el miedo o el terror, innegablemente que sí. Estamos viviendo situaciones de terror, de angustia, de estrés. Pero esa situación de terror que degenera en alguna gente en ansiedades, en angustia, en trastornos emocionales, en trastornos de estabilidad mental, en trastornos gástricos, en dolor de cuello, en dolor, eso no es viral, o sea, no es una infección por el virus, no es la pandemia, es por las circunstancias que ha generado el virus. Lo que sí el virus afecta en el sistema nervioso central son 4 aspectos fundamentales que se ha demostrado en todas las series estudiadas. Lo primero es que produce una cefalea importante. Lo segundo, produce mareo, sensación de rotación, Dolor de cabeza. dolor de cabeza, vértigos, produce también la somnolencia, la pérdida de conexión, ¿verdad? Pero esos felizmente son escasos. Hay casos también de encefalitis. La encefalitis es la inflamación del tejido mismo, la inflamación del tejido cerebral. Por esa encefalitis responden a tratamiento. Es grave, una situación de máximo cuidado, pero en todas las series que se han estudiado, felizmente respuesta. Es decir, que el virus no es amigo del sistema nervioso central. Felizmente lo respeta. Lo que pasa con el sistema nervioso, aparte de algunas debilidades musculares que pueden producirlo, el sistema nervioso es un sistema blindado. Hay lo que se llama en el cerebro la barrera hematoencefálica, que no deja pasar ni los buenos días. Ahí no pasa nada. Entonces, felizmente, este es un virus principalmente del tipo, primero, pulmonar y segundo, gástrico. No del sistema nervioso. Las expresiones del sistema nervioso que van, otros lados también acompañados, puede producir derrame cerebral, pero esos derrames cerebrales lo produce en personas que ya tienen una comorbilidad, hipertensos, diabéticos, grasas en sangre, fumadores, bebedores. Es decir, que el virus tal no produce con frecuencia daño al sistema nervioso. Es un virus que no le gusta al sistema nervioso. Doctor, pero yo quisiera retomar el caso de la pérdida del olfato y del gusto. Es decir, porque ¿qué zonas del cerebro son las que manejan estas sensaciones y por qué entonces son afectadas esas partes del cerebro para que usted pierda el olfato o pierda el gusto por el coronavirus? Sí, fíjese bien. Mire, el olfato es un nervio corto. Es un nervio que va desde de filamentos que hay en la nariz, donde se percibe el olfato, hasta la zona entorrinal, ya bien profundita, ya en el cerebro. Es la única sensación que no pasa por el tálamo. El tálamo es una almendra, allá situada profundamente en el cerebro, que es por donde pasan todas las sensaciones. Todo lo que se llama sensación tiene que ser filtrado por ese tráfico llamado tálamo. El olfato
es el único que pasa directo. Por esa razón, el olfato es tan rápido en percibirse. O sea, huele a quemado, huele a todo, huele a otra cosa, huele a desagradable. El olfato es muy rápido. Entonces, ¿por qué razón ese virus produce daño tanto al olfato para producir la hiposmia, la falta de la anosmia, falta de olfato, o la falta de gusto que se llama ageusia? ¿Cómo lo produce? El virus, como tiene principalmente asiento en olfato, en la nariz o la garganta del ser humano, ¿verdad? Pero ese principal afecto es en la nariz. Al producirse el daño en la nariz, ¿verdad? Producirse el daño en la nariz, entonces el olfato, ese nervio, tiene la capacidad de transmitir la percepción. Porque sencillamente, ¿qué es lo que hace una sensación? La sensación viene del estímulo, ¿verdad? Y se convierte el estímulo en una actividad eléctrica para que el cerebro lo que lee es electricidad y química. El cerebro no sabe otra escritura. Nuestro cerebro lee con matemática y química, con sustancias que permiten la percepción. Entonces, ese cerebro tiene una predilección. Bueno, hay series, por ejemplo, la serie canadiense, la serie inglesa, habla de que hasta un 30% de los pacientes pierden el olfato y pierden el gusto. Pero esa pérdida de olfato y gusto tiene que ser una pérdida de olfato y gusto aguda. O sea, si una persona, por ejemplo, vamos a tomar, tiene una sinusitis de meses, que sinusitis hoy, que sinusitis mañana, esa persona puede ir perdiendo el olfato. Por ejemplo, los que huelen droga, los oledores de droga, van perdiendo el olfato, pero es por un uso crónico. En este caso no. En este caso es una persona que está absolutamente normal. No tiene ni gripe, ni fiebre, ni inflamación de nariz, no tiene nada, no tiene secreciones. Y un día amanece, ¡pap!, se le fue el gusto, se le fue el olfato. Los alimentos no le huelen bien, no sabe lo que está comiendo, todos los sabores son iguales porque perdió todo ese gusto. Ya entonces, si aún no haya la sintomatología florida de la enfermedad, tiene que buscar ayuda porque es una manifestación 90 y tanto % alta de que sea parte de la infección por el coronavirus. Doctor Silie, así como se ha dicho que los pacientes hipertensos, los diabéticos, los que tienen cáncer, presentan un mayor nivel de riesgo si contraen el coronavirus, ¿podemos decir lo mismo de pacientes que tienen algún déficit o algún problema neurológico? Sí. ¿Estarían en alto riesgo? Sí, realmente que sí. Por ejemplo, tomemos un paciente que ha hecho un derrame cerebral previo. Vamos a tomar un ejemplo. Tomemos un paciente que está en medicación con inmunosupresores, por ejemplo, un paciente con esclerosis múltiple. Tomemos un paciente con epilepsia. ¿Qué pasa con todos estos pacientes? Estos pacientes, como tienen que tomar una medicación diaria para toda su vida, ¿verdad? Ya se ha demostrado que hay algunos antiepilépticos que confrontan, o sea, son antagónicos con el tratamiento de la cloroquina que se está usando con éxito, ¿verdad?, en muchos países. Ese tratamiento antipalúdico. Pues, realmente que sí, que no solamente el paciente hipertenso, diabético, en sobrepeso serio, el paciente, las embarazadas, ¿verdad?, son pacientes de riesgo. No solamente ese paciente de riesgo, sino por igual ese paciente neurológico con enfermedades crónicas, por el hecho de que su sistema inmunológico está disminuido. O sea, todo lo que altere el sistema inmunológico hace propenso a ese paciente a padecer con más frecuencia la enfermedad o con más severidad la enfermedad. Porque, usted me dice, bueno, hay un 80% de los pacientes con coronavirus que se van por ahí, que es una gripe importante, no tiene mayor severidad.
sí, válido. Esos son los pacientes menos, pero en la mayoría. Pero hay un 20% de ese 100% que entonces caería en la categoría de pacientes de cuidado. Y generalmente son pacientes de edad. ¿Qué pasa con los años? Es lo que se produce una pandemia paradójica. La vida moderna ha permitido aumentar la calidad de vida. Hasta hace unos 200 años, la gente moría de 25 años. Hoy día la gente muere de 80 y tantos años. O sea, hemos logrado una expectancia de vida mayor. La gente muere más vieja. Pero ¿qué pasa? Al llegar a esos 85, a esos 90 años, ya ese sistema inmunológico sabe que el hombre nace con lo que se llama un código de vida. O sea, usted nace con una condición. Usted va a vivir tantos años, a tal edad, la velita se va a empezar a apagar. Es un código genético. Y la genética es matemática. Bueno, la cuestión es que hemos logrado aumentar la expectancia de vida, pero ¿qué pasa con ese segmento al que pertenezco yo, ¿verdad? Después de los 15 años aquellos. ¿Por qué no se le ha permitido? El niño se ríe por aquello de los 15 años que tenemos. Entonces, ¿qué pasa con esa expectancia que hoy día no le podemos dar más calidad de vida? Porque ese sistema inmunológico, ese sistema humano, es el individuo que viene con ese código genético donde todo empieza a disminuir. El malvado tiempo lo tumba todo, lo agrava todo, lo arruga todo, lo baña todo, ¿verdad? Entonces, esa expectancia paradójica que se está presentando, de hecho, hoy día en el mundo entero, fíjense bien que el grupo más afectado somos nosotros los quinceañeros. Después de los 15 años, el grupo de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque si es joven, tiene un sistema inmunológico razonablemente nuevo, bueno, activo, ¿verdad? Y nosotros, De caja. Exactamente, está de caja. Es un automóvil 2020. Entonces nosotros no somos 2020, entonces no se necesita sistema inmunológico, ¿verdad? Se produce lo que de hecho se llama la prevención paradójica. No podemos más, o sea, no podemos ofrecerle más por el hecho de que todo el sistema está envejecido, incluyendo el sistema inmunológico, que es lo que nos permite sobreponernos a las infecciones, a sobreponernos a todo eso. Doctor José Sillier, entonces este asunto de este enclaustramiento obligatorio, esta cuarentena obligatoria que genera ansiedad, genera estrés, genera estados de ira, etcétera. ¿Es posible que todo eso haga que una persona en algún momento tenga los síntomas del coronavirus sin realmente padecer el coronavirus? Sí, no, obviamente que sí, que hay una frontera entre las manifestaciones emocionales, ¿verdad? ¿Qué pasa con el encierro? ¿Por qué razón al criminal o al que delinque se le priva de su libertad? Se le encierra, condenado a 20 años, 30 años. Por el hecho de que la libertad está entre los bienes más preciados del mundo. O sea, el señor Ramón Núñez tiene ahí que en Boca Chica hay una playa, y si él quisiera ir a Boca Chica ahora y no puede, se le crea un estado de ansiedad, un estado de angustia, que va a depender de la capacidad individual de cada uno de nosotros. ¿Qué yo defiendo? Yo defiendo que ahora más que nunca tenemos nosotros como seres humanos desarrollar una capacidad de tener la facultad de manejarnos adecuadamente ante una crisis. Porque nos han privado de golpe. Usted está condenado a 30 años de cárcel, pero espérese, yo no he matado a nadie. Lleva 30 años trancado, tiene 30 años de cárcel. Y pueden ser más devastadores los efectos del encierro, los efectos de el privarnos de ese don
¿verdad? Poner el ejemplo de Boca Chica. Tú te puedes pasar un año sin ir a la playa, pero la playa está ahí. Yo voy a la playa, este domingo no, voy el domingo que viene, voy el domingo que viene. Pero si te dicen no puedo ir a la playa, te dan ese deseo de ir a la playa, pero óyeme, hoy mismo vamos para la playa. No, no puede ir a la playa. Entonces, ese fenómeno humano de enclaustramiento obligatorio va produciendo una serie de angustias. Es una cascada donde se producen sustancias como el cortisol. ¿Qué pasa con el miedo? Ese concepto de miedo es un concepto tan amplio que implica no solamente el estrés que produce por sí mismo, sino que implica la producción de sustancias, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nos preguntamos hasta cuándo será esto? No puede ser una semana, puede ser 2 semanas, puede ser 3 semanas, puede ser 5 semanas, no sabemos. Entonces, esa angustia produce una situación de estrés que desencadena una cascada compleja, donde sustancias como la adrenalina y el cortisol se generan. ¿Por qué? Porque el miedo desencadena una serie de palpitaciones cardíacas, de aumento de ese cortisol en sangre, aumento de esa adrenalina en sangre, para que el organismo se... Es como cuando a usted le dicen fuego. A usted le dicen fuego y usted ve candela en una esquina y usted es capaz de brincar una cerca. Y usted vuelve al otro día y dice, ven acá, Dios mío, ¿y cómo yo salté esa cerca? Sí, usted la saltó. ¿Para qué usted la saltó? Para salvar. Entonces, ese miedo persistente, que es lo que estamos viviendo hoy día, produce estrés. Entonces, ese estrés desencadena esa cascada. Pero que si eso por un momento de angustia, un momento de... todo lo hemos vivido. Todos los seres humanos conocemos el miedo porque el miedo es ancestral. El miedo se desarrolló desde las cavernas de nuestros antepasados, defendiéndose frente a las bestias y depredadores. Entonces, ese miedo es lo que estamos viviendo todos. Alguien dijo que ni la muerte ni el sol pueden ser vistos de frente sin parpadear. Hasta el hombre más valiente, el hombre se come hombre, un hombre guapísimo, y dicen, usted se puede morir, obviamente, él parpadea. Nadie sobre la tierra lo puede ver sin parpadear. ¿A qué me refiero? Que estamos sometidos a una situación de miedo colectivo. Todos tenemos miedo, unos más, otros menos. Pero ¿qué pasa? En la medida que usted se deje arropar por el pánico, en esa medida, ese estrés se va a hacer un estrés crónico. Y el estrés crónico daña lo siguiente. Daña el corazón, produciendo daño en fibras cardíacas y produciendo hipertensión. Daña el cerebro, produciendo daño en las neuronas y produciendo derrames cerebrales. Daña el páncreas, porque el páncreas tiene que segregar más sustancias para que usted esté en vigilia, más azúcar. Igualmente el hígado. Igualmente la piel tiene que producir más sustancias para que usted bote el calor que tiene la energía producida por la angustia. Es decir, que el estrés crónico mata. Una cosa es ser resistente. O sea, una persona normal, entender, ver acá las circunstancias de esta angustia, de este encierro, tengo que manejarlo por mi bien, por las circunstancias, no puedo salir para proteger a los demás. Entonces usted hace una resistencia lógica, coherente, inteligente. Pero ¿qué pasa? Más que resistencia, tenemos que tener lo que se llama resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tiene el humano de aprender de las circunstancias y las condiciones adversas actuales y él las toma como un aprendizaje posterior. Entonces, el resiliente es el individuo que es capaz de tomar una situación de angustia, de estrés, de pena, de conflicto, y aprender de ella. O sea,
¿qué va a pasar con estas realidades? Estamos hablando hoy de tristeza, estamos hablando de encierro, estamos hablando de angustia, estamos hablando de estrés, estamos hablando de insomnio, de dolor de cuello, de gastritis, de diarreas, de angustia. Estamos hablando de angustia, porque es como si usted tuviera una guerra, ¿verdad? Usted tuviera una trinchera de guerra armado, que le están disparando y le matan a usted el compañero de al lado. ¡Pah! Se murió. ¿Qué le va a producir a usted esa dimensión? Bueno, el próximo soy yo. Se murió el vecino, obviamente. La próxima, la parca viene mañana. Entonces, innegablemente que todo eso que estamos viviendo, como mundo, no como nación, usted dice que no, esto no es dominicano, esto es mundial, esto es una pandemia universal. Entonces, a lo que me refiero es esto, a que debemos tener la capacidad, como seres humanos, de no solamente entender que somos frágiles. Ha aumentado, no todo es malo, ¿verdad? Hemos aprendido hoy día, como universo, somos más humildes, hemos aprendido la compasión, hemos aprendido a aumentar el humanismo, la indulgencia, la empatía, y por encima de todo, esto nos enseña que somos frágiles, que esa alma humana está en un contexto de un cuerpo que es capaz, por un virus ponzoñoso, de morir. Entonces, eso nos hace reflexionar, eso nos hace ser mejores seres humanos. O sea, que no todo es malo. Innegablemente que el pago que ha hecho la humanidad es un pago muy alto, es un pago de millones, de miles de muertos, que los contaremos después que pase la tragedia. Pero no deja de ser una circunstancia en que si perdemos nuestro centro, si perdemos nuestra capacidad mental de ser seres superiores y adaptarnos a las circunstancias adversas, entonces no vamos a morir, no por infección viral, nos vamos a morir de derrames cerebrales, nos vamos a morir de tristeza, nos vamos a morir de depresión, nos vamos a morir de suicidio, nos vamos a morir de angustia. Porque ¿qué pasa? El estrés, la angustia, la depresión mata porque daña células cerebrales, daña las neuronas. Entonces las neuronas dañadas, mañana usted tendrá una depresión, esa depresión lo va a llevar a usted a un suicidio, esa depresión lo va a llevar a usted a una angustia, a una conflictiva, a un renunciar a su trabajo, a un no entenderse con nadie, a un nadie está bien, nadie es bueno. Entonces, en todas esas circunstancias adversas todas, tenemos nosotros que como nación, como seres humanos superiores, entender que es temporal. Estamos pagando un precio, sí, el precio es muy alto que estamos pagando, nadie dice que no. Pero si usted se deja abatir, si usted pierde la guerra y tira su fusil, entonces usted se murió. Usted ya es un reo de muerte. ¿Por qué? Porque las circunstancias lo abatieron. Entonces, hay que evitar, por sobre todas las cosas, el que esa angustia, esa tristeza, que sabemos no es buena. O sea, si usted le pregunta al preso de la victoria si está contento, él no está contento nada. Y si está contento, un sinvergüenza, un psicópata o el loco. No, estamos nosotros todos. Es el universo. En unos días de estos días de encierro, que uno empieza a buscar los libros y a releer y a volver a aquello, me encontré con un menú que nos hicieron en un congreso en Venecia, y sentí tristeza por el pueblo italiano, ¿no? Un bello país entero, todo bello. ¿Y qué pensé? En aquella canción de Charles Aznavour, de En Venecia sin ti, o que el triste Venecia está, o sea, estamos todos. Cuando yo vi hace la primera noche de toque de queda, la 27 de febrero vacía y oscura, sentí una nostalgia. Usted me dice, bueno, pero ¿por qué?
Sí, es que usted está acostumbrado a circulación, usted está acostumbrado ayer domingo, ¿no? Los domingos que uno lo utiliza para reunión familiar, para reunirse con los hijos y las cosas. No se puede. Entonces estamos haciendo unas reuniones familiares a través de computadora, ¿no? Con los celulares. Hay un Virtuales. asunto ahí que permite hablar todo el mundo junto al mismo tiempo, en unos cuadritos. No me pregunta a mí que yo no soy digital, yo no sé cómo se hace. Yo soy invitado a la reunión. Doctor, le agradecemos de verdad en todo lo que vale, todas su participación, esos buenos consejos. Vamos a ser resilientes es la palabra, ¿no? Vamos a ser resilientes. Vamos a hacer la resiliencia, vamos a aprovechar de la tragedia, aprendamos, crezcamos en la tragedia. No nos dejamos abatir, no nos dejamos llevar por un virus peludo ahí que daña y mata. Tomemos las medidas, ¿verdad? Cuidemos a los demás, pero entendamos que esto es temporal. Mañana, cuando los caminos se ablanden, cuando las circunstancias pasen, volverán los abrazos, volverán los encuentros, volverán los besos. Volveremos a vernos. Definitivamente. Muchísimas gracias, doctor José Silie Ruiz, en todo lo que vale su participación. Gracias. Placer para mí. Nos vamos a una breve pausa. Gracias. Nos vamos a una brevísima pausa comercial porque todavía nos quedan muchos temas de interés que comentar con todos ustedes.